Fernando Macchini, soy el director de la especialización en costos y para la gestión de las organizaciones en la Facultad de Ciencias Económicas, subdirector del área Costos y Gestión del Departamento Pedagógico de Contabilidad y profesor titular del grupo de asignatura Costos. Para mí es una alegría muy grande poder participar de este evento que es la ECON 2024 a través de una mesa redonda compuesta por prestigiosos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que vamos a tratar sobre el tema de la inteligencia artificial y la gestión de los costos. Van a formar parte de este panel 4 profesores. La primera de ellas va a ser la profesora Mara Franco, que es profesora de grado de la materia de costos aquí de esta institución. Luego tenemos al profesor Javier García Fronti, que es director del Departamento de Matemática y profesor titular del grupo de materias de matemáticas de esta institución. Luego tenemos la participación de Juan Martín Carratalá, que es el secretario de la subdirección del departamento, perdón, del área Costos y Gestión del Departamento de Contabilidad y profesor asociado al grupo de asignatura Costos de la facultad. Y finalmente el profesor Daniel Farré, que es profesor asociado a cargo de las cátedras del grupo de asignatura Costos e integrante del Centro de Estudios de Gestión y Costos de esta facultad. Vamos a empezar entonces esta mesa redonda con la primera de las disertantes, que es la profesora Mara Franco. Así que, Mara, bienvenida y adelante con la exposición. Muchas gracias, Domingo. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría comenzar describiendo algunas de las características de este mundo, de este entorno actual que nos rodea. No voy a describirle cada uno de los acrónimos, pero sí destacar 4 características claves: rapidez, novedad, complejidad, y complejidad referida sobre todo a la incertidumbre que nos rodea, ¿no? Esto de quizás no podemos conocer el resultado hasta que las cosas incurren, hasta que las cosas pasan, ¿no? Entonces, para poder abordar este entorno, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Mis recomendaciones. Primera, potenciar el análisis, no perder de vista objetivos, hacer un fuerte trabajo de introspección, el autoconocimiento, conocernos, repensarnos, escuchar al otro, construir los propios contraargumentos, no permanecer en un statu quo, no rodearse de especialistas que piensen igual que nosotros. Por eso los invitamos a esta mesa redonda para compartir todas nuestras formas de pensar, ¿no? Para repensarnos justamente. No dejarnos influir solo por los consejos de alguien que admiremos, sí tener a nuestros mentores, sí, pero justamente cuestionarnos. Y sobre todo, argumentar, decidir en grupo, trabajar colaborativamente. Pero aquí me voy a detener en la primera: potenciar el análisis. En este mundo, entonces, de tanta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Para qué? Porque si no podemos adelantarnos, ¿sí?, a esto de qué va a pasar, ¿sí?, ¿cómo podemos justamente tratar de organizar, ¿no? Antes que nada, reflexionar sobre lo que podría pasar. ¿Para qué? Para obtener mejores resultados. Entonces, si nos preguntamos cómo podemos potenciar este análisis, podemos decir, ¿con qué? Con la digitalización de procesos. Alguien podría decir, con automatizando, ¿no?, la obtención de información clave. ¿Por qué? Porque el análisis tiene que ver con el manejo de información. ¿Con qué más? Con la inteligencia artificial. Y aquí está el tema que nos convoca hoy. Y cuando comencé a pensar sobre este tema de la inteligencia artificial, se me ocurrió definir un paquete previo para potenciar mi análisis, un paquete previo de ideas claves sobre las cuales centraría mi análisis justamente para potenciarlo. Y se presentó la autorrelación o la relación entre estos conceptos. Y se me vino a la mente 3 conceptos claves.
Una trilogía. Y si vemos aquí, les presento una imagen. ¿Qué están viendo? Tres, ¿no? ¿Por qué son tres? Son tres porque se conectan entre sí, son tres porque forman una unidad temática o narrativa, o son tres porque son independientes, pero juntos se potencian. Cuando me vino a la mente esto de pensar cómo potenciar mi análisis, que vinieron tres conceptos claves que manejo en la diaria, en el día a día, ¿sí? Vino esta trilogía que no solo la traigo porque en la fórmula son tres, sino sobre todo por su acepción o relación con el arte, porque el arte es una manifestación creativa, ¿sí? del ser humano, de nosotros como personas. ¿Para qué? Para comunicar ideas. Entonces, gestionar es un arte. Gestionar, cuando lo pensaba, ¿no? Gestionar es el arte o práctica de establecer relaciones, y aquí aparece la disciplina, ¿no? Donde trabajamos varios de quienes estamos aquí presentes, costos, establecer relaciones, interpretar patrones o de información o comportamiento, y aquí aparece la vista de datos, y saber iterar en el proceso, el aprendizaje. Gestionar es un arte de establecer relaciones causa-efecto entre factores, objetivos, ¿sí? Que apunten a obtener un beneficio. Es esa información de esas relaciones, si las podemos generar en una vista de datos automática, flexible, dinámica, que la estructuremos correctamente, nos permitirá de un solo vistazo, ¿sí? Poder tomar decisiones en este contexto de tanta incertidumbre. Y sobre todo, si esa vista podemos darle el cambio de variables y la automatizamos, podemos aprender en ese proceso. ¿Qué significa aprender nosotros mismos y las empresas, ¿no? Poder interpretar esa información que generamos y modificar nuestro comportamiento. Sobre todo desaprender, permitirnos esto de, ¿sí? de introducir nuevas ideas. Si combinamos esa trilogía que potencia este análisis, ¿en dónde, por ejemplo, qué ejemplo de aplicación podríamos tomar? Por ejemplo, el tablero o dashboard digital, donde se potencia a través de los costos, las vistas de datos y el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque reúne factores claves para el éxito. Las empresas a través del tablero definen cómo agregan valor a sus clientes y así desde ahí plantean su estrategia, lo reflejan en una vista de datos clara, ordenada, les permite hacer un diagnóstico en tiempo real, y sobre todo la posibilidad de cambiar las variables en tiempo real hace que aprendan. Sí, justamente, si ahora pensamos y decimos, ¿cuál es la trilogía que potencia mi análisis o tu análisis? Los invito a pensar, ¿cuál es la trilogía o qué conceptos en este entorno cambiante, ¿sí? De incertidumbre, de repensarse, qué trilogía potencia su análisis? Y si ese es un aprendizaje propio, un cuestionamiento propio, podríamos también compartirlo ¿con quién? Con la inteligencia artificial, preguntándole qué otra herramienta de gestión podría potenciar basada en estos conceptos propios, ¿no? O que uno considera que necesita. Entonces, voy a cerrar definiendo que nosotros, como personas, tenemos necesidades, objetivos propios. Podemos utilizar la inteligencia artificial para generar ideas sobre nuestras necesidades. Esto nos va a permitir potenciarnos. Por eso los invito a la reflexión de que la inteligencia artificial, nosotros profesionales, junto con ella, somos independientes, pero juntos podemos potenciarnos. Muchas gracias. Hola, bueno, gracias Domingo, gracias, a ver, tengo que prender la cámara, ahí creo que estoy bien, perdón. Bueno, ahora sí, gracias Domingo, gracias Juan Martín, Mara, Daniel por compartir esta mesa. Voy a tratar de agregar un poco algunos temas que ya dio el puntapié inicial, muy bueno lo que planteaste, Mara, y a partir de esa presentación que hace Mara,
plantear ahora desde una visión a lo mejor un poco distinta. Mi formación es más ingenieril y de sistemas, y estoy dando materias más vinculadas con matemática y la parte de riesgo financiero en la facultad. Entonces, desde ese lugar, he invitado a esta mesa como un invitado externo. Muchas gracias ante todo. Y en segundo lugar, poder desde ese lugar desde la tecnología, qué puede plantear a la parte de gestión y costos. Y para eso estuve mirando un poco qué tipo de aplicaciones había en el área. Lo primero es plantear con respecto a la inteligencia artificial, creo que lo describió muy bien Mara, que más que preocuparnos por la inteligencia artificial, lo que decía Mara es que los datos aparecen con una alta velocidad o volatilidad, hay una gran incertidumbre, esos datos vienen con diferentes formatos, entonces hay una sobreabundancia de datos, dicho de otra forma. Y esa sobreabundancia de datos da lugar y requiere tecnologías que puedan procesarlos para la toma de decisiones, que ahí también en algún momento Mara mostraba algunos tableros. Entonces digo, esa es la problemática frente a la que estamos y a la cual tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, por un lado, ¿cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial en el contexto de la organización, ¿no? En general, en particular en gestión y costos, pero en general en la organización lo que nos permite es tener oportunidades para poder, en el caso de costos, optimizar estructuras de costos, el cálculo de estimaciones, como también decía Mara, automatizar procesos de toma de datos para poder ser más eficientes y más rápido en calcular una estimación de costos. También nos va a ayudar en la parte estratégica. Entonces acá ponemos algunos ejemplos que están en la literatura, que habla sobre inteligencia artificial aplicada a costos, que mencionan diferentes ejemplos que nos pueden ser de utilidad. Dentro de eso, lo que me parece interesante remarcar para la charla y poner a disposición de todos y todas en esta reunión es cuáles son los desafíos que esta misma literatura, digo, más allá de que comparto el planteo de la literatura, esto es lo que surge de la literatura vinculada con gente que trabaja en costos, que se replantea para qué puede servir la inteligencia artificial. Por un lado, el mismo problema que tiene cualquier tipo de tecnología. Cuando va a entrar en la organización hay una problemática de cómo se adopta. Y después, una vez que se decidió la cultura de la organización adoptar la tecnología, hay un problema de transición. Ahora, ¿qué es lo que aparece interesante con la inteligencia artificial o diferente en términos de la capacidad de inteligencia artificial y en particular la inteligencia artificial generativa o los LLM, ¿no? Digo, lo que uno habitualmente conoce como ChatGPT, Gemini? Es que acá se plantea la inteligencia artificial, si bien siempre cuando uno utiliza una tecnología, aunque sea básica, yo en este momento estoy con anteojos, si me saco los anteojos no los veo. Por lo tanto, le estamos hablando a ustedes, Javier y su anteojo, o sea, estamos como un todo, como dicen algunos en la literatura, como un cyborg, digamos, no puedo separar. Esto está pasando también con la inteligencia artificial, pero que es mucho más potente que el anteojo. Y lo que sí sabemos es que a la pregunta de nuestros estudiantes si la inteligencia artificial los va a reemplazar en su trabajo, la respuesta es que no. Pero sí es cierto que una persona de la misma área nuestra que maneje mejor las tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial, probablemente tenga muchas más posibilidades de obtener mi trabajo que yo quiero tener que yo. O sea, hay una competencia de quién maneja mejor la inteligencia artificial como un copiloto del profesional, ¿no? Acá algunos ejemplos que les dejo quedan grabados, vinculados con diferentes artículos. En este artículo analiza cómo se hacía tradicionalmente la parte de la estimación de costos, y es muy interesante porque esto es un grupo de académicos chinos que trabaja la problemática de la construcción, que ustedes saben que en China es una de las industrias más potentes. Y acá muestra cómo, a partir de utilizar tecnologías de inteligencia artificial, o sea, asistente, un copiloto, pudo mejorar la precisión, la eficiencia, la adaptabilidad y pudo reducir errores, ¿no? Por otro lado, entonces, ¿cuál sería la idea que uno puede manejar con esto? Digo, nosotros antes, para poder hacer un análisis de componentes principales, como menciona acá la literatura de gestión y costos, el profesional de costos tenía que manejar una matemática bastante elaborada y avanzada y tecnología informática muy elaborada para analizar componentes principales, digamos, ¿no? Yo en la carrera de ingeniero tuve 3 estadísticas anuales, para poder manejar ciertas cosas, y evidentemente
eso hace que uno necesita una persona específica y probablemente la persona que maneje componentes principales no tiene un manejo de costos. Lo que permite estas nuevas tecnologías es que ustedes hoy por hoy, a los estudiantes nuestros, por ejemplo, de programación en la carrera de actuario, por dar un ejemplo, les hacemos programar utilizando ChatGPT como copiloto, con lo cual el actuario, que maneja el concepto del componente principal, pero tal vez no tiene el manejo tecnológico que tiene un ingeniero de sistemas, puede rápidamente hacer un programa e incorporar eso a la gestión de la organización. Entonces, no solamente son cajas negras, sino que permiten que un montón de tecnologías que sabíamos que eran útiles para nosotros, ahora están mucho más cerca, porque la inteligencia artificial puesta al lado nuestra como copiloto nos permite utilizar esas tecnologías. Otro ejemplo que también acá estuve viendo en este recorrido por la literatura estos días, cuando me plantearon Juan Martín y Domingo participar, es este artículo que me parece interesante, donde plantea el concepto del aprendizaje automático, que está muy involucrado en la inteligencia artificial. Lo más básico de la inteligencia artificial tiene que ver con lo que denominábamos en los 80 data mining, donde uno hacía esos tableros y hacía esos cubos de decisión. La velocidad con la cual se puede hacer ahora es mucho más eficiente, mucho más rápido. Hay más algoritmos, hay mayor capacidad de cálculo, entonces es mejor hacerlo ahora también así. Pero lo interesante no es solamente hacer data mining, sino ir aprendiendo de la historia. Entonces, en este ejemplo que plantean estos académicos, es muy interesante, plantean cómo lo que se va aprendiendo en diferentes costeos en la organización se va utilizando para el costeo de otras partes en el proceso de costeo general. Entonces, es como interesante cómo el aprendizaje automático está embebido en el procedimiento de la estimación de costos. Entonces, la propuesta práctica, por ejemplo, que hace este tercer artículo que les menciono acá, que ya habla sobre más un enfoque más de gestión estratégica y no tanto de una estimación de un costo puntual, plantea una propuesta práctica que se parece mucho a las propuestas que nosotros hacíamos normalmente para llevar adelante una gestión estratégica de costos. Recolección y extracción de datos, análisis y modelado, buscar los sistemas de soporte de decisión, plantear siempre un modelo de mejora continua y después cómo colaboro con los demás actores, los stakeholders, y cómo comunico. Esto no cambia, pero en cada una de estas etapas aparece la inteligencia artificial como copiloto para acompañarnos a ser más eficiente, más seguro, y también muchas veces nos puede permitir una reducción alta de costos en el proceso de la gestión, con también ciertos problemas que puede agregarnos la inteligencia artificial, que cuando nosotros recolectamos datos, como con la inteligencia artificial podemos recolectar muchos datos y muy diversos, empiezan a aparecer problemas de privacidad, legalidad, legitimidad de cómo usamos esos datos. Cuando lo hacíamos manual y lo que hacíamos era tomar los datos de la factura de los proveedores, era algo manual que ya los teníamos ahí en la mano y los cargábamos a mano. Ahora, como podemos recolectar información, tal vez, o tomar en cuenta algo de las redes de algún proveedor nuestro para tomar alguna decisión de costos, empieza la discusión de la privacidad y confidencialidad de los datos, legalidad del uso o no de esa información. Antes de ir a las conclusiones, me gustaría mostrarles Nahuel es un contador que es maestrando en nuestra facultad de la maestría de datos, está terminando la maestría, es un contador de Córdoba, y él lo que pensó, que me pareció muy interesante para su tesis final, en vez de pensar un gran modelo complicado de Big Data, inteligencia artificial, para algo muy estrambótico, se preocupó por algo en mi lugar de trabajo, ¿qué problema hay? Y el problema que hay en su lugar de trabajo es que hay un montón de facturas que aparecen sueltas, que son fotos, que están en papel, y que él tiene que escanear, que tiene que lograr capturar esos datos lo más rápido y con la menor cantidad de error posible. Para lo cual armó un software, con lo que aprendió en la maestría, para poder, visto un comprobante que tengamos en papel, reconocer las partes de ese comprobante para incorporarlo a un sistema de gestión. Entonces digo, esto es un poco lo que planteaba Mara, la automatización de la gestión de datos, y lo traje también porque Nahuel no tiene una formación de sistema, sino que es un contador que ha hecho una maestría, por lo cual evidentemente maneja un montón de herramientas, pero es alguien que puede manejar las dos áreas y cada vez tenemos más estos dobles perfiles en nuestras facultades. Para cerrar, la conclusión es que, os les propongo, que
que pensemos la inteligencia artificial como un copiloto. Acá me estoy autocensurando diciendo que terminé los 10 minutos. Conclusión, entonces, precisión en la predicción de costos. La inteligencia artificial mejora significativamente la predicción de las predicciones de costos. Optimización de recursos nos permite optimizar cómo asignamos los recursos. Nos aumenta factores de éxito apoyando a la alta dirección y tiene un potencial transformador. El otro día en la jornada de costos, uno de los colegas de ustedes planteaba algo muy interesante que es, no es solamente para utilizar la inteligencia artificial para ser más eficiente de lo que venía haciendo antes, sino para pensar en nuevos negocios a nivel estratégico con los datos nuevos que voy obteniendo. Así que bueno, muchísimas gracias y paso a el siguiente orador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Excelente los conceptos vertidos. Bueno, continuando con esta charla, a continuación vamos a tener la participación del profesor Juan Martín Carratalá, que va a seguir exponiendo sobre el mismo tema. Gracias, Domingo. Muchas gracias, Javier, Daniel y Mara, por haber querido compartir este panel en el seno de este Congreso ECOM 2024. Bueno, mi enfoque va a plantear un poco cómo ha modificado el uso de la inteligencia artificial y cómo está modificando las tareas del contador, ¿sí? Nosotros estamos viendo a partir del año 2022, ¿sí? Y esto, fines de 2022, y esto va en un ascenso bastante rápido, cómo el concepto de inteligencia artificial ha ido avanzando y muy especialmente se nota esto en nuestra carrera. Podemos ver que los medios gráficos, por ejemplo, la mayoría de los diarios no solo se han hecho eco del tema de la inteligencia artificial, sino que se han hecho mucho eco respecto a la influencia de la aplicación de la inteligencia artificial en nuestra profesión. Si bien también hay muchos artículos sobre la aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en áreas como la medicina, es llamativo encontrarse con diarios de publicación masiva que plantean el uso de la inteligencia artificial en la nuestra, ¿sí? La actividad principalmente del contador público tiene de mucha tarea operativa, ¿sí? Y se supone que la inteligencia artificial va a cubrir muy bien estas tareas operativas, con lo cual está claro el diagnóstico. La función del contador necesariamente tiene que volcarse de ser un operador a ser un analítico, ¿sí? Un gestionador, y por eso en el marco de nuestras tareas de gestión y costos seguramente es donde hay más posibilidades de acción. Recordando un poco el funcionamiento y el nacimiento de inteligencia artificial, ustedes recordarán que lo primero que existió es el concepto de machine learning, ¿sí? Aprendizaje automático. Luego vino el concepto de deep learning, aprendizaje profundo. Y por otro lado, el último punto es el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? El concepto de aprendizaje profundo, sí, el aprendizaje, perdón, automático es el que permitió a la tecnología en forma automática poder entrar en la información y trabajar sobre ella a partir de bases de datos que contenían información. El concepto de deep learning es el que les permite, a partir de todas esas bases de datos, poder identificar relaciones entre la información, ¿sí? Y a partir de ahí es donde empiezan a elaborar conclusiones, ¿sí? Cosas que con el Machine Learning era solo agrupar información. Aquí ya se podía llegar a hacer algunos análisis. Y lo curioso del tercer punto, que es el del procesamiento en lenguaje natural, es que ahora la inteligencia artificial lo que permite es
que ese aprendizaje profundo, ¿sí? De interrelaciones nos los puede transmitir a nosotros no como algoritmos, sino en nuestros propios lenguajes. Con lo cual, es un poco lo que dice Javier, digamos, lo que nos ha ayudado mucho la tecnología es que ahora esa información nos viene en una respuesta, y el típico modelo sí es el del ChatGPT, que nos habla y nos da respuestas. ¿Cuáles son los beneficios? Que ya Javier recién lo comentaba, yo agrego algunos otros, que tiene el uso de la inteligencia artificial para los contadores. Los contadores somos usuarios y generadores de volúmenes de información gigantescos, ¿no? Una operación de una empresa tiene desde facturas de compras, ventas, pagos, cobranzas, un circuito operativo repetitivo gigante. Este volumen de datos se puede procesar de una manera muchísimo más rápida y eficiente a partir de la inteligencia artificial. Javier mostraba un ejemplo en el cual se podía automatizar el procesamiento de una factura. Por supuesto que la repetición de estos datos a través del uso de la IA genera que estos datos sean mucho más seguros, más rápidos y con una mayor eficiencia. ¿Mm? Y en tercer punto, esta información que se recibe la puede interpretar también mucho más rápido y transformar en tableros de control que puedan estar sirviéndonos en el uso de la gestión. ¿Y qué logramos entonces los contadores? Bueno, logramos un ahorro de tiempo, logramos simplicidad en nuestras tareas, logramos un control financiero y prevenir errores. Y toda nuestra tarea de auditoría justamente se enfocaba en detectar principalmente el error humano, ¿sí? En la carga de información. Con lo cual, la tarea de auditoría hoy va a tener que pasar a otros niveles, porque el error humano debería, en lo que es carga de información, repito, debería bajar casi a cero. Y por otro lado, esto sí nos permite tener una abundancia de información y de interrelaciones, que es lo que antes no teníamos. O sea que podemos llegar a tener prácticamente un tablero de control autogenerado desde la inteligencia artificial, con el cual nosotros nos podemos sentar y sí vamos a ser los grandes hacedores del destino de nuestras empresas, porque nuestra tarea, nuestro foco es en la toma de decisiones. Si inteligencia artificial nos va a proveer de un montón de posibles soluciones y nosotros seremos los artífices de elegir cuál es el camino a seguir, ¿sí? Cuál de todas esas es la que nosotros elijamos, e incluso podemos contar con la que inteligencia artificial nos plantee como la que le parezca la mejor. ¿Qué aparece en los diarios sobre inteligencia artificial estos años en lo que hace a nuestra profesión, además de los artículos que les mostraba al principio? Muchos temas de contabilidad de impuestos? Comentábamos en impuestos el otro día en una jornada. Yo podría casi afirmar con bastante precisión que es probable que hoy una de las cosas que hace un contador que liquida impuestos, que es hacer la declaración jurada de IVA mensual, yo estimo que en el 2025 el organismo de control, o sea, la AFIP, estará haciendo las liquidaciones de IVA de nuestros clientes y solo la va a poner a disposición para que el cliente pague lo que la AFIP le determinó. Sí, yo creo que esto es un año más de trabajo del organismo para que esté en funcionamiento. Quizás lo pueda demorar por alguna razón, pero extra sistematización, porque la sistematización creo que ya está totalmente encarada para llegar a eso. Entonces, fíjense que la tarea del contador de impuestos pasa de ser una tarea operativa a ser una tarea absolutamente analítica de estrategia tributaria. En lo que hace a la registración y a la contabilidad,
por ahí un artículo que me resultó muy divertido, digamos, titulaba "De la aburrida contabilidad tradicional a la emocionante contabilidad inteligente". Ya nos está planteando que tenemos que mudarnos de ser registradores de comprobantes a ser los analíticos de nuestros estados contables. En definitiva, también leíamos a algunos interlocutores de estos temas que nos planteaban la debacle, el desastre, la caída del trabajo para los profesionales, y sin embargo creo que la inteligencia artificial va a permitir que nuestros robots desarrollen tareas repetitivas, rutinarias, de optimización de procesos, de una manera automática y sin intervención humana, y de esta manera va a permitir que las personas puedan destinar el tiempo a desarrollar lo que mejor sabemos hacer, que es nuestras funciones creativas. ¿Qué está pasando de inteligencia artificial en los negocios? Como para ir cerrando y dándole marco a la importancia que estos tienen, hay algunos estudios. New Vantage Partners en el 2020 decía que ya el 97% de las empresas estaba empezando a invertir en Big Data y en inteligencia artificial. Otras organizaciones comentaban que 13 trillones de dólares de la economía global en la próxima década se van a aplicar a inteligencia artificial. McKinsey estaba diciendo que en el año 2030 el 70% de los negocios van a estar trabajando con herramientas de inteligencia artificial, mientras que Francesco Fontanot estaba diciendo que el 40% de la fuerza laboral mundial deberá aprender nuevas habilidades tras el desarrollo de la inteligencia artificial. Estos son los grandes tópicos, o sea, evidentemente el volumen de inversión sobre este tema va a ser gigante, y la rotación del personal, ¿sí? La readecuación del personal también es otro de los datos a tener en cuenta. La educación, bueno, en la educación creo que en este punto, que es el que nos interesa mucho a nosotros, tiene que armar protocolos del uso de la inteligencia artificial, tiene que plantear cómo llevar la inteligencia artificial al aula, ¿sí? Y en esto es donde todavía nos faltan pautas claras de cómo hacerlo, ¿sí? Cómo llegar a el aula en la construcción de estas herramientas para incorporarlas como una herramienta natural y habitual en el esquema pedagógico. A mí me gustaría comentarles algunas herramientas que vi que existen y se están usando en educación primaria y secundaria. Hay un producto que me generó mucha curiosidad, Flexfit se llama, ¿sí? Que está trabajando con inteligencia artificial, ¿sí? En el proceso educativo, tanto en escuelas primarias como secundarias, ¿sí? Generando muchísimos contenidos para que el alumno aprenda todos estos contenidos desde la inteligencia artificial, e incluso después se lleve las tareas a su casa y pueda compartir en familia el uso de la herramienta de inteligencia artificial para procesar sus propios conocimientos. Así es como, hurgando un poco en lo que está haciendo esta empresa, vemos cómo les enseña a chicos de 16 años sobre la filosofía de la razón, ¿sí? O a chicos de 13 años sobre los secretos del lenguaje. Y por otro lado, muy interesante ver cómo muchos colegios, ¿sí? En este momento de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están usando estas herramientas y han montado laboratorios para que estos chicos de primario y secundario tengan incorporada esta herramienta en su desarrollo curricular. A nivel universitario, lo que contamos en este momento es una diplomatura en inteligencia artificial en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? También contamos con el Centro de Estudios en Modelos de Inteligencia Artificial aplicados a las ciencias económicas, también dentro de nuestra facultad. Y en la Facultad de Ingeniería también hay una carrera de especialización muy interesante sobre este tema. Esto para acercarles
el bichito y la motivación de empezar a profundizar este tema. Y a nivel profesional, Daniel ahora en un ratito les va a comentar un uso concreto. En mi caso particular, me desarrollo mucho en lo que es el gerenciamiento estratégico de costos aplicados a la gestión de entidades sin fines de lucro y de la industria hotelera. Y en la industria hotelera estamos usando herramientas de inteligencia artificial de una manera muy, muy importante en todo lo que es el manejo principalmente del revenue, que es la definición de precio y ocupación, ¿sí? Donde tenemos uno de los productos más novedosos, que es trabajar el revenue a partir del movimiento de los aviones, algo que a nosotros nos resultaba harto tedioso de interrelacionar. Vengo de estar trabajando en Ushuaia, donde nosotros para ocupar el hotel dependemos de la afluencia de aviones de cada semana, ¿sí? Y estos sistemas hoy nos interrelacionan y nos dicen dónde podemos ocupar más, dónde podemos subir más la tarifa, si hay vuelos baratos, y dónde tenemos que bajar la tarifa si hay vuelos caros. O sea, realmente estamos con muchísimas herramientas y que nos dan el dato concreto y lo interrelacionan con otras bases de datos, esto que comentábamos de aprendizaje profundo, y la respuesta las recibimos en nuestro software de gestión. Bueno, este era un abordaje un poco general de inteligencia artificial y cómo veo que está impactando en muchos de nuestros temas profesionales. Agradezco la participación y le voy a dar paso a Daniel para que nos cuente un poquito en qué anda. Gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Para seguir con con esta mesa, eh, voy a compartir con ustedes la ponencia, que es una continuación de una ponencia presentada para el ECON 2023. Si alguien lo quiere leer en detalle, esta ponencia fue publicada completa en la revista Enfoques en la edición de abril 2024. Se trata, como dijo Martín, de un caso aplicado, es la inteligencia aplicada al enfoque de cadena de valor. Dentro de la ponencia me voy a dedicar estos 15 minutos al caso AITA, que es un caso de inteligencia artificial y data science basado en crowdsourcing, o sea, con la información que le suministramos nosotros los consumidores, ¿sí? El trabajo se encuadra en los trabajos que estamos haciendo en el Centro de Estudios de Gestión y Costos de la Facultad de Ciencias Económicas, como contó Domingo, y básicamente se compone de 4 elementos que nos aportan a un modelo de contabilidad y gestión. Por un lado, si vamos con la flechita, el crowdsourcing, el rojo, es un método de obtención de Big Data aportado por la comunidad por voluntad propia, ¿sí? Es cómo conseguimos data importante para llenar esos modelos de contabilidad de gestión desde el uso en el día a día. Está el trabajo que viene desde hace unos años, está trabajado sobre la base de la cadena de valor, que básicamente en costos la estudiamos y la analizamos como que cada una de las actividades que va generando valor tiene que generar mayor valor que ese costo necesario. De ahí surgen el Activity-Based Costing, el Activity-Based Management. Básicamente esa es la base teórica desde cadena de valor. El caso específico trata con la aplicación de una técnica de marketing que se llama unbundling, que es cuando en un producto lo tenemos con un montón de características y esencias y queremos darnos cuenta que, analizado por cadena de valor, hay un elemento que aumenta costos pero no genera valor, podemos hacer un unbundling, o sea, separar el producto, porque si no es reconocido algún elemento de ese producto sobre para poder comprarlo, entonces preferimos bajar esos costos variables y mejorar nuestra relación. Y por último,
toda esta información, de dónde la conseguimos y cómo construimos esos algoritmos con ciencia de datos e inteligencia artificial. El modelo de contabilidad y gestión es un modelo que venimos trabajando desde el 93, que empezamos con el doctor Osorio, combinando relación de precios con el comportamiento de demanda y costos. Finalmente, lo aplicable es en la toma de decisiones de precio. El modelo teórico, para recordar, digamos, el marco teórico que estuvo expuesto en Econ 23, es entender que en todos los mercados competitivos las ventas no tienen un comportamiento lineal, sino un comportamiento, en este caso, cuadrático negativo, porque para lograr más cantidad de ventas necesitamos bajar los precios en los mercados, ¿sí? Es ilusorio pensar ese modelo que costos, que todo lo que es el subsegmento de contabilidad de costos planteaba como una lineal, que era lógico para un contexto de un Fordismo en donde la demanda era insatisfecha y entonces siempre podíamos seguir vendiendo al mismo precio. Ya a partir de los 80 los mercados competitivos son mayores que los mercados no competitivos. El marco teórico y el desarrollo, no lo voy a trabajar ahora, concluye con que el óptimo el óptimo del precio se conseguirá cuando la elasticidad al -1 sumando al margen de contribución dividido 2, esa es la diferencia de precio que tenemos que conseguir. ¿Qué pasa? Y este es el caso que queremos ver, si logramos reducir costos variables, en este caso sacamos una parte de producto que no era siendo valorada por el cliente. ¿Debo llevar algo de la reducción a los precios? Esa es la pregunta, y en el marco teórico lo que vemos es que bajando los costos variables tenemos obviamente más utilidad, pero ya el punto donde estamos ya no es el óptimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la respuesta a esa pregunta? Spoileando el final, si llevamos la mitad del valor absoluto ahorrado de costos variables a precio, llegamos a este punto objetivo. Eso también puede ser matemáticamente con otra fórmula como la diferencia de precio igual a la diferencia de costo variable sobre costo variable base por 1 menos margen de contribución dividido 2. ¿Sí? Este es el marco teórico y este es el caso de aplicación. Si tenemos un mercado, una situación base de 100 de precio con 75, o sea, 25% de margen de contribución, a una elasticidad de -4, fíjense que la elasticidad -4 es la inversa de 25%, con lo cual estaríamos en un punto óptimo, logrando una disminución de costo variable, por ejemplo, del 10%, obviamente tendremos